Hola, soy Fabiola Stevenson y ya comienza en los especiales de paisaje literario Talentos de Voz. ¿Qué dijiste? Que comienza en especiales de paisaje literario Talentos de Voz. No puedo creerlo. ¡Qué emoción! ¿Cómo les va, gente? Espero que estén todos muy bien. Estamos en un nuevo especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Hoy vamos a tener una charla con una persona muy linda, tierna, dulce, no solamente por su manera de hablar, sino por su persona, que es lo que voy a destacar a lo largo de la entrevista. Ella es musicóloga, actriz de doblaje y traductora mexicana, Gabriela León Ocampo, más conocida como Gabriela León, Gaby León. Es particular la entrevista, si bien la grabamos hace varios meses, pero se van a dar cuenta por qué. La enganchamos en el medio de algo, tuvimos que esperar un poco para entrevistarla, pero acá tenemos una charla hermosa, hermosa, en donde vamos a estar hablando de todo. La actuación, el tema de la musicoterapia, la ida y la vuelta entre Los Ángeles, México, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos varios temas. La hemos escuchado en muchos trabajos, por ejemplo, en Las Guerreras Mágicas, en donde ha tenido varios papeles, no solamente con la narración, sino Presea, un personaje de peso en la serie, y también la princesa Aska de Farem, que para mí es un personajazo, es el mejor de toda la serie. Hermoso, hermoso personaje y lógicamente para la gente de Disney ha sido la primera voz en la primera película de Ariel, la Sirenita. Después, ya sabemos, Connie Madera siguió, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Gaby ha puesto voz al personaje por primera vez hace bastante tiempo, pero un proyecto hermoso que le vamos a estar preguntando. Vamos a darle la bienvenida, así podemos conocerla desde otro lado, de otra manera, a ver qué tiene para contarnos, qué podemos descubrir de Gaby en esta entrevista, en esta charla. Bienvenida a Paisaje Literario, Gaby. ¿Cómo va todo por ahí? Hola, Gustavo, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, todo tranquilo, contento porque después de varias vueltas, idas, venidas, esperar, bueno, te puedo estar entrevistando, puedo estar charlando con vos y me Sí. encanta. Más allá de las cosas que uno pueda ver para entrevistar y todo, la charla previa o los mensajes previos te va mostrando un poco cómo es la persona y ahí es cuando me da más ganas, porque me pareces una persona súper dulce Ay, y, gracias. y ahí es como decir, bueno, la onda y la energía, y son esas cuestiones decís, bueno, me da ganas charlar con la persona cuando ya captás que es de esa manera. Eso es lo lindo. Ay, qué lindo. Muchas gracias, Gustavo, por los bonitos comentarios sobre mí. Igualmente, eres una persona súper agradable y bien alegre. Es un gusto estar aquí. Gracias. Oh, por favor, por favor. Bueno, vamos a arrancar por los comienzos como me gusta empezar a mí, así que, ¿cuándo es que nace en tu vida la pasión por la actuación? Te cuento. Bueno, yo estudié en el Instituto Nacional de Bellas Artes, estudié ballet y danza contemporánea, ¿no? Estuve ahí varios años. Después nos fuimos a vivir a España y cuando regresé ingresé al centro CADAC, que es un centro de arte dramático en la colonia Coyoacán, en la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí tomé clases de actuación y demás. Y poco después empecé a hacer doblaje en México, en la Ciudad de México. Sí tuve muchas oportunidades de hacer teatro y otras cosas, pero realmente, o sea, en esos tiempos estaba yo más enfocada como en el doblaje, ¿no? Y hacerlo así como pues una habilidad, ¿no? Un oficio. Ujú. Y eso es lo que empecé a hacer, o sea, sí estudié teatro, entonces sabía manejar mi voz, ¿no? Y actuar, entonces no fue tan difícil, por así decirlo,
después nada más tomar la técnica del doblaje, ¿verdad? Sí. Eso fue exactamente cuando yo tenía como 17 años, hace muchos años. Bueno, pero más allá del doblaje, que después vamos a estar hablando y todo, eso que has podido hacer también de teatro o alguna otra cuestión, ¿cómo fueron esas experiencias? Aunque haya sido poco, no importa, pero ¿cómo fueron? Pues agradable, la verdad, o sea, las obras de teatro que hice con el Centro de Arte Dramático en Coyoacán Ujú, fueron muy agradables, aprendí muchísimo sobre, no solo sobre las técnicas de teatro, sino también de mí, ¿no? O sea, ya sabes, porque teníamos clases de expresión corporal y ujú, todo, entonces de modulación de la voz y, bueno, pues sacar la presencia, ¿no? O sea, toda esa energía que tiene que eh, proyectar un actor, ¿no? En escena. Y fue muy agradable, la verdad. Estuve muy contenta estudiando teatro. También hice algunas cosas para Televisa. Estuve en un grupo musical juvenil que se llamaba Fresas con Crema. En aquel entonces no existe. Pero estaban personas como Alejandra Guzmán, por ejemplo. Y ahí aprendí otras cosas, pero ya era más el glamour, la apariencia y cosas un poquito más como para televisión, ¿verdad? De show, ¿no? No ujú. tanto de actuación y de caracterizar ni nada. Entonces, las dos experiencias que tuve así como de aprender teatro fue o show business, ¿no? O performance. Fue muy interesante. Sin embargo, también, o sea, poco después me di cuenta que soy una persona muy privada y no me gusta estar así como, o sea, llamando la atención, ¿no? Entonces, por eso tampoco no seguí realmente con la carrera de actuación, a pesar de que es un arte muy emocionante y muy intenso, interesante también, ¿no? Pero sentí como que en la escuela de teatro y en la escuela de Televisa, mientras nos preparaban para ese grupo musical, pues sentí como que ya había aprendido lo suficiente sobre lo que quería yo aprender realmente, que era conocerme, ¿no? Y bueno, pues, o sea, seguí con el doblaje. No, ¿cómo te diré? O sea, fue muy bonito, pero no era para mí, si es Ujú. que tiene sentido eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora contame, ¿qué ha significado o significa la música en tu vida? Además, también esas experiencias con lo que fue el grupo musical juvenil. Sí, la música, o sea, soy una musicóloga, Ujú, me encanta la música, no puedo estar sin música, me gusta de todo o casi todo, pero lo que más disfruto es el jazz ajá, y la música clásica, ¿no? Eso creo que nunca voy a dejar de escuchar, siempre lo he escuchado desde muy pequeña hasta la fecha, ¿no? Y me gusta también descubrir artistas nuevos y todo, no me quedo con la música, ya sabes, el rock clásico o cosas así, no, nada, o sea, siempre quiero estar descubriendo sonidos nuevos y propuestas musicales, ¿no? Nuevas. Y ahorita estoy escuchando bastante jazz europeo, que son muy interesantes, muy, digamos, experimentales, ¿no? Pero siempre tienen ese toque del jazz clásico que me encanta. Entonces, la música es muy importante. El grupo en el que estuve, sí, pues era pop, ¿no? O sea, de un grupo juvenil, ya sabes, 6 chicos, 3 chicas, chicos, ¿no? Bailando, cantando y, pues no sé, viéndose todos bonitos, ¿no? Entonces, fue interesante, pero no era lo que yo quería hacer. Así que esa experiencia, o sea, ahí la dejé como bonita, pero seguí creciendo. Y sí, la música yo creo que es uno de las artes más importantes en mi vida, a pesar de que no soy músico. Ujú. ujú. Bueno, viendo un poco lo que era tu biografía y demás, me había encontrado con esto, que fuiste gerente de proyectos de ADR, además de colaborar en varios anuncios de radio y televisión. Contame esto, ¿cómo fue, cómo llegaste, pero qué era bien esta tarea que desempeñabas?
Claro que sí. Mira, como coordinadora de proyectos, estuve en una compañía pequeñita que pues se ha fusionado con otras compañías, pero en aquel entonces se llamaba Magnum Video, ¿no? Ujú, sí. De Rubén Veloso. Y bueno, yo llegué ahí porque, o sea, me vine a vivir, me fui a vivir a Los Ángeles y resulta que, pues no sé, o sea, yo ya sabía hacer doblaje, ¿verdad? Entonces llegué, hice una prueba y pues inmediatamente me dieron trabajo de doblaje, pero sin embargo después se abrió esa posición como coordinadora de proyectos y lo tomé, lo estuve haciendo creo que como un año o 2 años, no me acuerdo Ujú, muy bien. Y eso estuve haciendo, ¿no? O sea, eligiendo el talento, también, o sea, asignando las salas de doblaje y con los directores y haciendo los breakdowns y toda la cosa, digamos, de preproducción, ¿no? Para este estudio pequeñito que, pues la verdad tenía muchísimo trabajo en aquel entonces. Magnum vivió en Burbank, ¿no? Ujú. ujú. Sí, sí, Ese sí, fue, he oído. He oído del estudio de hace sí, tiempo. Muchos lo han nombrado en Estados Unidos ahí el de Magnum como uno de los importantes. exacto. Aparte, era muy bonito trabajar ahí porque todos éramos como una familia, estoy segura que lo han mencionado también. Comíamos juntos, trabajábamos juntos, éramos amigos, íbamos, veníamos, o sea, todo el tiempo estábamos ahí, ¿no? O sea, desde las 8 de la mañana, a veces hasta las 2 de la mañana trabajando, y pues había un ambiente muy, muy fraternal, muy padre. Bu- Sí. Bueno, ¿cómo es? Pues decís que te habías metido al doblaje y demás, pero ¿cómo es que llegás? ¿Cómo y cuándo es que llegás al doblaje? Bueno, hay ahora sí que un trasfondo bastante interesante. Mi padrastro, que en realidad es mi papá, Gabriel Pingarrón, Ujú, pues él hacía doblaje desde años antes, ¿no? De que yo empezara. Entonces, cuando salí de la escuela de teatro, pues no sé, o sea, fue así como, ¿por qué no haces doblaje? Y dije, bueno, ok, y él me enseñó bastante, al igual que otras personas importantes, ¿no? De la industria, como Magda Leonel, Azucena Rodríguez, ujú, ¿no? Guillermo Romano, Federico Romano, Lupita Noel, que pues no sé si todos están con nosotros todavía, pero ellos me enseñaron muchísimo, ¿no? E impulsaron mi carrera, por así decirlo, dándome ahora sí que sus mejores consejos, dirigiéndome de una manera espectacular. Y pude hacer muchísimas cosas aquí en México. Sin embargo, cuando llegué a Los Ángeles, había este estudio Magnum y otros tantos que también, pues, parece ser que mucho del trabajo se hacía también en Los Ángeles, ¿no? Y entonces hice doblaje allá, también aprendí muchísimo de Roberto Alexander, ¿no? Robert Colucci y muchísimas otras personas, ¿no? También el señor Mares, ¿no? Víctor Mares ujú, y María Mares y pues ya sabes, los grandototes, ¿no? En la industria. Sí, 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 sí. Y lo hice muchos años por cuestiones de trabajo o circunstancias de la vida. eh, Hacía doblaje y después me retiraba por un rato y regresaba otra vez a hacer doblaje y así, ¿no? Porque pues la verdad es que sí es un trabajo muy divertido y no sé, tratas con gente pues que ya son maestros, ¿no? En este claro, tema. sí. Y siempre es bien agradable seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, así lo hice muchas veces, o sea, iba y venía y todo, pero sí, ahora sí que sí, calculamos, yo creo que tengo como unos 35 años, ¿no? O sea, haciendo doblaje. Sí, Bueno, claro, ya tengo un rato retirada sí. o inactiva, ¿no? En ese tema, porque, bueno, el siguiente tema sería que tengo una agencia de traducciones. Ujú. Ujú, sí, 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 sí. Bueno, antes de eso, bueno, a Gabriel Pingarrón lo he entrevistado ya hace un tiempo y es Sí, increíble porque se lo comentaba que yo no lo puedo creer porque es uno de los actores, como tantos, que no es que hace una caracterización de cambiar la voz ni nada, pero cada vez que lo escuchás es algo distinto. No sí. sé cómo lo hace desde Kung Fu hasta lo que quieras. Y decís, ¿cómo puede ser que no lo identifiques? O sea, que borre totalmente su personalidad
se Sí, le está dando lo que necesita el personaje, queda, gusta y te tenés que fijar, y decís, no te puedo creer que lo hizo la misma persona, esto y aquello. sí, Y lo borra, bueno, me contó de su faceta, que él se siente que es escritor, bueno, me contó sí. toda esa etapa, pero es impresionante esa cuestión y bueno, terrible, tremendo maestro que podés ya tener ahí desde un comienzo para después seguir toda una carrera, ¿no? Es como que, bueno, ya es un puntapié bastante importante. Exacto, sí, bueno, sí, mi mamá y él se casaron cuando yo tenía 6 años, entonces por eso pues lo considero mi papá, ¿no? Es uno de mis mejores amigos también y bueno, como tú lo acabas de decir, un super maestro, ¿no? En muchos aspectos, en arte, o sea, platicamos, él y yo platicamos sobre arte, política, de la vida, ¿no? De filosofía, de todo, de todos los temas. Y pues sí es una persona muy interesante y fue una gran influencia positiva en mi vida. Aparte de todo lo que me enseñó, ¿no? Para hacer doblaje y demás. De Ujú. hecho, esta tarde viene a visitarnos aquí en Cuernavaca. Ah, bien, bien, bien. No, ese grupo, bueno, vos nombrabas a Magda, que la voy a Sí, volver a nombrar más adelante, es una de las que amo en el doblaje junto a Keta. Pero más sí, allá de lo que ha hecho, después que uno la conoce, al entrevistarla y todo, te enamorás de la persona, de la personalidad de sí. Magda y bueno, de Keta también. Y es como que esa generación, o esos los que pasaron por los Thundercats y demás, cada vez ella, Magda decía, no, yo me rodeé con las mejores voces. Claro, y vos lo que mirás, después con el tiempo empezás que Guillermo Coria, etcétera, 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 claro, eran todos monstruos. O sea, hoy en día, bueno, ya tienen todo un recorrido, pero las voces, la personalidad que se les notaba por la voz que tenían, por cómo lo hacían, decís, bueno, qué reparto no solamente de voces, sino de la actuación. Claro, y uno va creciendo con todo eso, o los vas teniendo al lado y demás, y es inevitable no aprender y no captar todo lo que te van dando. Definitivamente. De hecho, creo que ese es uno de los privilegios de los que estoy bien agradecida en la vida, de haberme topado con gente, no solamente maestrazos, ¿no? Sino también a gente linda, con una gran calidad humana y una dulzura y una disposición, ¿no? Una conciencia increíblemente cálida, ¿no? Entonces sí, o sea, la verdad es que yo quería mucho a las personas de doblaje de México, Magda y Federico Romano, Lupita Noel, ¿no? Todos estos grandísimos, Dulce María Rodríguez, Azucena Rodríguez, Ujú. Jorge Fick, Gabriel, por supuesto, ¿no? Este, y sí, como lo acabas de decir, son personas muy bellas, ¿no? Sí, Bueno, sí, un privilegio. sí, decime, decime. Es un gran privilegio y digo, pues sí, Gabriel, o sea, sí es un maestrazo en lo que es doblaje. Yo también lo he escuchado en 2 o 3 películas y a veces hasta tengo que como que escuchar con mucha atención porque sé que es Gabriel, pero su entonación, la actuación, Sí, 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 sí. el personaje realmente es, o sea, lo vive, ¿no? Con la voz y te lo da. No nada más le pone voz a los personajes, sino que lo hace, ¿no? El personaje. Muchas veces lo he escuchado haciendo a Robert De Niro, por ejemplo, y es genial, ¿no? Porque No, no, no. Robert De Niro es un actorzote. Sí, No, no, es tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, más allá de contarme cómo fue la experiencia como traductora y crear también tu propia empresa, creo que me contés eso hasta el día de hoy, esta labor, pero también cómo sos o cómo eras a la hora de encarar una dirección. a la hora de encarar una dirección de doblaje, bueno, estaba yo muy empapada, ya como actriz, ¿no? Frente al atril. Entonces, y bueno, trabajando, ¿no? Con personas tan sabias, con este tema, tan conocedoras. Pues sí, o sea, la verdad es que sí fue de nervios al principio, ¿no? Porque tenía yo que dirigir a
pues no sé, a gente bien, a Lupita Romero, por ejemplo, o María Mares, Víctor Claro. Mares, porque empecé a dirigir en Los Ángeles, Guillermo Romano y demás, o Roberto Alexander, ¿no? Que ya eran actores pues, veteranos. Entonces, al principio sí me costó muchísimo trabajo, por humildad, ¿no? Por respeto a ellos, y porque yo era mucho más joven, ¿no? Entonces era así como, ahí voy a dirigirlos, ¿no? Entonces era difícil, ¿no? Porque, pues, ¿qué les puedes decir a los maestros? Pero poco a poco me fui como sintiendo un poco más segura de lo que estaba haciendo. Afortunadamente, o sea, tengo buen oído, tal vez es porque soy una musicóloga, Ujú. entonces seguía yo el ritmo de los actores con los audífonos originales, ¿no? En inglés, y muchas veces sabía cuando tenían que ponerlo un poquito más largo, un poquito más corto, o no sé, ¿no? Y eso me ayudó mucho, el ritmo. Mucha gente se pregunta, o sea, ¿qué tiene que ver la danza con el teatro, el doblaje, las traducciones, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver muchísimo, porque todo se basa en el ritmo y en el movimiento, ¿no? ¿Verdad? Y en la armonía. Entonces, ya cuando me empecé a sentir más segura de dirigir doblaje, lo empecé a disfrutar muchísimo, entonces eran unas sesiones muy divertidas, ¿no? No eran duras o nada, o sea, y la gente trabajaba bien a gusto. Y puedo mencionar, por ejemplo, a Ulises Cuadra y a Juan Sadala, a Angelina Santana, ¿no? Erika Robledo, Luis Solís, ¿no? Que pues éramos así como un grupo de amigos, ¿verdad? Muy sólido, muy bonito, muy alegre. Y también trabajábamos muchísimo, entonces nos dábamos unas divertidas aparte del trabajo intenso, porque pues eran muchas horas en el estudio y quedaban bien las cosas, ¿no? Porque siempre estábamos trabajando, ¿no? Entonces era divertido, era interesante, hacíamos buen trabajo y pues éramos buenos amigos aparte, ¿no? Pero sí, fue muy padre dirigir, la verdad. Sí. Qué raro, Angie metida en los grupos, en llevarse bien con la gente y todo, ¿eh? Qué raro, no se la Sí, nota con esa personalidad así de es amiga ni caricatura. nada, no, no se le nota nada. Sí, sí, ella es muy outgoing, ¿no? Muy extrovertida y muy cálida. Siempre, siempre ha sido así. Sí, sí, sí. Bueno, contame esa otra parte de todo lo que envuelve a la traducción hasta formar la empresa y hasta hoy en día. Claro que sí. Yo empecé a traducir porque había una carencia de traductores de doblaje, porque te repito, en aquel entonces, que era principios de los 90, no había suficientes traductores para todo el trabajo que había, ¿no? Entonces, el coordinador en aquel entonces de Magnum, que era Jorge Verdeguer, y creo que sigue, o sea, bueno, no creo, sigue, ¿no? En el rubro, ¿verdad? Del doblaje en Los Ángeles. Él me ofreció, me dijo, ¿por qué no traduces? Y yo así, pues nunca he traducido, pero ok, ¿no? Aprendo, ¿por qué no? Entonces empecé a traducir, creo que era un anime, no me acuerdo muy, sí, Raponchi, ¿no? Ujú. Entonces empecé a traducir eso y pues también igual que la dirección, la actuación y todo, pues empecé a aprender y me empecé a sentir más cómoda, ¿no? Y volvemos a lo mismo del ritmo, la armonía, el movimiento, ¿verdad? Siempre tienen que ver pues en casi todas las facetas y en todo lo que uno hace día a día, ¿no? Entonces empecé a traducir no nada más anime, sino ya películas, series, etcétera, ¿no? Y sí fue un modus vivendi para mí durante mucho tiempo, eh, y me encantaba traducir porque podía yo, digamos, organizar mis horarios diarios. Entonces podía yo traducir en la noche y de día hacer otras cosas, como ir de un estudio a otro o hacer comerciales, audiciones, lo que fuera, ¿no? Entonces, ya no sé ni cuántas cosas he traducido, pero han sido muchísimas de doblaje, ¿no? Después bueno, pues o sea, me encontré embarazada y todo y dije, pues no, ya no puedo andar en audiciones, estudios, brincando de un lado para otro. Y tomé la traducción como mi carrera, ¿verdad?
Y después del doblaje empecé a hacer traducciones para agencias de publicidad y marketing. Totalmente creativo, por así decirlo, ¿no? O sea, me considero una traductora creativa, porque adapto los textos, ¿no? No nada más es una traducción literal. Y gracias a la técnica que aprendí para traducir doblaje, pude hacer la traducción creativa para todo lo que es publicidad y marketing, que son diferentes, pero te digo, todo se correlaciona, ¿no? Tarde o temprano. Y entonces eso me dio mucha, digamos, técnica, ¿no? Para poder traducir como creativa. Así que empecé a traducir en mi casa para agencias de publicidad, o sea, de doblaje, y luego traducir cosas para publicidad, y en un momento pues ya estaba yo, me recomendaban, ¿no? Entonces cada vez tenía clientes más grandes, más importantes, y pues así estuve durante pues casi 20 años, ¿no? Con mi agencia, hasta que ahora que me vine a Cuernavaca. Sí. Ujú. Bueno, bien, bien, bien. Era una cuestión que es, para mí me parece interesante, ¿no? Porque haces un recorrido, te engancho en el recorrido de vuelta, en un momento como contás, te vas a Los Ángeles, a Estados Unidos, y ahora de vuelta, estás en México. ¿Cómo fueron esa cuestión de ir y ahora el volver e instalarte nuevamente después de tanto tiempo en México? Sí, creo que siempre extrañé México, a pesar de que vivía en Los Ángeles tantísimos años. Antes de tener a mi hija, yo venía a México cada 6 meses, eh, religiosamente, Sí. como mínimo, ¿no? Venía a México porque pues tengo muy, muy buenos amigos acá, tengo familia y bueno, los quiero hartísimo y también amo mi cultura y mi país, a mi gente, y también, pues, por supuesto, la gastronomía, ¿no? Y el modo de vida, el estilo de vida es muy diferente. Entonces, o sea, después así estoy hablando así ahora sí que de la época de que nació mi hija ahorita, ¿no? Que son 20 años. Fue puro trabajo realmente. Trabajo y cuidar a mi hija y darle lo mejor en todos los aspectos. Te digo, o sea, me interné con las traducciones desde mi casa y cuidando a mi hija día y noche, educándola, viéndola crecer, guiándola. Entonces, ya llegó un momento en que pues mi hija se separa de mí, ¿no? Me dice, ¿sabes qué onda? O sea, tengo que hacer mi vida, ¿no? Me voy a poner a estudiar y mi novio y todo ese tema. Entonces, fue cuando, ahora sí que caí en cuenta y dije, bueno, creo que también para mí es hora de ir a mi núcleo, ¿no? Que es mi hogar, que es México. Mi destino original era la Ciudad de México. ¿Por qué no terminé ahí? Porque todo el mundo me dijo que es demasiado estrés, demasiado ruido y es más caro, por supuesto, ¿no? Y como yo soy así de bien relajadísima, ¿no? Y me gusta como el silencio y la música y los pajaritos, entonces escogí vivir en Cuernavaca, que no está lejos de la Ciudad de México, creo que es como 1 hora, ¿no? En auto, 1 hora y media máximo. Entonces dije, bueno, ¿por qué no disfrutar un poco la tranquilidad de una provincia en México y teniendo la Ciudad de México tan cerca, ¿no? O sea, ahora sí que siento que estoy bien ubicada aquí, ¿no? Porque puedo ir a la Ciudad de México, subirme a un avión, viajar, estar en México, ir al teatro, al cine, no sé, una exposición o una presentación de un libro, cualquier cosa. Sin embargo, aquí estoy bien tranquila, ¿no? No tengo que estar en el caos de la gran ciudad, que pues es algo que también me ahuyentó de Los Ángeles. Todo ese ruido, todo ese tráfico, las distancias, bueno, y también que tiene muchos problemas ahorita Los Ángeles, ¿no? Bueno, Estados Unidos en general. Empezando por la política, la sociedad, ¿no? A nivel cultural también está un poquito dañado. Entonces, pues la verdad es que estaba lista para algo más tranquilo, ¿no? No andar como le dicen ahí, ¿no? Como ratón de un lado para otro. Y te digo, tengo la libertad de ir y venir, ¿no? No, nada me detiene realmente. O sea, y aquí estoy bien tranquila.
veo los árboles, tengo un departamento en el sexto piso y veo las iglesias, escucho las campanas, veo a las aves volando, ¿no? Los atardeceres, la luna, o sea, estoy así como pues realmente extasiada con la belleza natural de Cuernavaca. En las noches es delicioso. Entra un viento, una brisa que es mágica, ¿no? Te dan ganas de ponerse a hacer algo creativo, ¿no? Entonces sí, mucha gente se pregunta por qué un cambio tan drástico y todo, pero bueno, esta es mi casa, ¿no? O sea, Claro. México. Y tarde o temprano la gente o siente que quiere regresar o regresa, ¿no? Y yo siento que soy una afortunada de haber podido hacerlo. Ahora, si las cosas no salieran bien o hubiera una circunstancia que, no sé, me haga irme de aquí, pues puedo regresar a Estados Unidos porque tengo las dos ciudadanías, ¿no? Entonces, así no me siento atrapada. Bueno, lo que voy viendo a la distancia es que Cuernavaca con los años se ha vuelto en lo que es el doblaje, ¿no? Una cultura bastante fuerte. Hay mucha gente, si no me equivoco, los Larumbe, Garrido, creo que están ahí. Bueno, Magda, Queta también. Pero también hay Sí, un montón de gente que está ahí porque hay empresas hoy en día, todo en Cuernavaca. No es lo mismo que en la Ciudad de México, pero como que sí. cada día se está volviendo un poquito más fuerte ahí en la ciudad. Sí, de hecho yo también he escuchado eso. Sé que hay varios estudios de doblaje, de grabación, ¿no? Yo no me he comunicado con ellos todavía, ¿no? Estoy ahora sí que en otras cosas por el momento, pero la verdad es que yo creo que Cuernavaca es casi, casi como un suburbio ya de la Ciudad de México. Y no dudo, ¿no? Que cada vez vaya a haber más gente de la Ciudad de México viviendo y laborando por acá porque pues hay mucho, o sea, es un lugar que va a crecer muchísimo, yo creo, ¿no? En los próximos años y es como una extensión de la Ciudad de México, ¿no? Sí sé que está por acá Magda y otras personas importantes de la industria y que hay un par de estudios. No me he comunicado, te mentiría, pero tú sabes, o sea, ahora sí que lo has visto que ando medio atrasada, ¿no? Con las cosas, porque bueno, pues apenas me estoy adaptando. Ah, nada, sí, obviamente, es todo cuestión de acomodarse, que pase el tiempo, pero bueno, Sí, admiro, o sea, lo que me llama la atención, o, bueno, sí, para destacar es esto, porque uno siempre pone Ciudad de México, pero es como que veo esa cuestión, ¿no? Repito, desde la distancia, sí. como desde que empecé a entrevistar y lo que fui viendo y lo que me van contando es que sí, Cuernavaca va de a poco va con un estudio, después otro, y sigue. Bueno, se va ampliando y va creciendo, y también mucha gente que termina eligiendo el salir de la Ciudad de México por toda la locura que ya comentás y que muchos comentan también. Sí, sí, es un tema de la Ciudad de México, ¿no? O sea, el tráfico y bueno, mucha gente se viene incluso los fines de semana a descansar, ¿no? A la Ciudad de México, aquí a Cuernavaca, porque pues hay casitas, bueno, la mayoría de las casas tienen alberca y los edificios también. Entonces, y con el clima, ¿no? Que pues le dicen la ciudad de la eterna primavera, que es extraordinario el clima, o sea, es una cosa increíble. Sí, 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 sí. Me encanta. Bueno, contame una de tus grandes pasiones, que es la literatura. Quiero saber qué papeles que juega en tu vida ha jugado y juega la literatura. Me gusta mucho leer, me gustaba o tenía más tiempo para leer antes, ¿no? Ujú. De entregarme totalmente a mi hija, ¿no? Y a mi trabajo. Pero sí, antes leía mucha novela, ¿no? Me gustaban mucho los autores mexicanos, colombianos, ¿no? Españoles, por supuesto. Pero ahora me gusta más la filosofía. Te comentaba el otro día que a lo mejor es por una necesidad de entender un poco más, ¿no? O mejor eh, la mente humana y los sentimientos, las emociones, ¿no? O sea, los comportamientos. Y, y me gusta mucho aprender. Entonces, creo que la mejor manera de aprender es leyendo. Autores serios, por supuesto, ¿no?
Entonces, leo a Carl Jung y a Nietzsche, ¿no? Ujú. A Hegel y Foucault, y todos estos grandes, ¿no? De la filosofía que exponen pues cosas muy interesantes sobre la psique y el comportamiento humano. Y aparte también me gusta mucho, digamos, la doctrina budista. No soy budista, no soy religiosa ni nada, pero creo que hay cosas muy interesantes, ¿no? De las que uno puede aprender, pues para ser mejor ser humano, que ese siempre ha sido como mi objetivo número uno. Cada vez ser mejor ser humano, ¿no? Tanto yo para mí, ¿no? Como con los demás, mis seres queridos y el mundo en general, ¿no? O sea, con la gente con la que me topo todos los días. Es muy importante para mí. Entonces la literatura no nada más es un entretenimiento para mí, sino una manera de nutrirme y de aprender sobre temas que creo que son relevantes, como, no sé, saber tratar a la gente y tener empatía y Ujú. compasión y entender, ¿no? Pues que todas las mentes son diferentes y los sentimientos y las circunstancias, los pasados también, ¿no? De las personas. Entonces, gracias a la literatura, pues he podido abrir otros mundos que me han dado digamos, una conciencia y a un conocimiento, un entendimiento, tal vez nada más, ¿no? De que todos somos diferentes y pasamos por cosas distintas y que es importante pues entenderlo y no ser reactivos, ni explosivos, ni juzgones, ni nada, ¿no? Entonces ese es el papel que juega la literatura para mí, es enriquecedora a nivel interno, ¿no? Interior. Eso es lo que me gusta, sí, disfrutar ese conocimiento que me transmiten los grandes autores o pensadores. Ujú. Bueno, estás alejada de lo que es el doblaje, pero desde que empezaste a leer filosofía, en ese momento estabas en contacto con el doblaje. Esto te lo pregunto por si te ha servido también en el trabajo, porque sí, en el contacto con otros, con la persona, para entender, sí, eso es universal, te sirve para todo. En la traducción a lo mejor, bueno, es algo más duro porque es la letra, también la adaptás, es diferente, pero en el tema de la actuación, cuando estabas todavía estabas con la filosofía y te servía para algo o te servía de alguna manera para poder entender al personaje, no digo en un dibujo animado, ¿no? En algo de live action, como para poder encararlo de otra manera o no. Eh, pues de hecho cuando estudié danza y teatro y empecé a hacer doblaje, mis géneros favoritos pues era la novela, la poesía y el cuento, ¿no? Ujú. Eso será la prosa. Pero la verdad es que descubrí o me atrapó la filosofía pues ya hace como, o sea, no hace mucho tiempo, yo creo que unos 15 Ajá. años, Sí. ¿no? Me empezó a interesar muchísimo la filosofía. Eh, ¿Por qué? Debe ser porque, bueno, el trabajo de traductora y llevando mi agencia y estando de mamá a tiempo completo, me hizo una persona muy, muy retrospectiva, ¿no? Claro. Y empecé a meditar y empecé a cuestionarme, o sea, sobre la complejidad de la psique, ¿no? Entonces ahí me empecé a como meter más en la psicología y todo lo que es la doctrina del budismo y después la filosofía y todo. Y afortunadamente, o sea, siento que me ayudó muchísimo, ¿no? No soy reactiva, ni explosiva, o sea, soy súper ecuánime. Entonces, se lo debo afortunadamente a la meditación, ¿no? Que tengo ya como 12 años practicando meditación, mindfulness, ¿no? Y a la filosofía, a lo poco, porque la verdad es que es tan extenso la filosofía Totalmente. psicológica, Sí. es tan extenso, o sea, que necesitarías leerte un libro diario casi, casi, ¿no? Para más o menos entender todas las complejidades, ¿no? Del ser humano. Pero sí me ha ayudado muchísimo. Desafortunadamente, cuando estudié teatro y danza, no estaba yo digamos, en esa curiosidad, ¿no? Por la filosofía.
y la psicología. Ujú. Bueno, muy bien. Voy a meter algunos de los trabajos en los que has participado en doblaje y aclaro desde plano, salvo alguna particularidad, pero no voy a preguntar ni la vida del personaje, del proyecto. A mí me interesan las sensaciones. Si uno se acuerda, es Sí. lo que te dejó, que puede ser lo que sea, o el proyecto, el grupo, que sé yo, siempre hay algo que se pueda contar de alguna de las cuestiones, obviamente teniendo en cuenta con todo lo que han hecho, lo que has hecho, bueno, que hay cosas que pasan de largo, porque uno a lo mejor las ve, sí, tiene una duración, ustedes capaz que llegaron, la grabaron y duró nada, menos de un día y listo, a otra cosa. Entonces, eso se entiende, pero bueno, vamos a ver cómo sale esto. Bueno, más allá, voy a seguir con el tema de lo que es la literatura. En un clásico de los años 30, de un cuento de Navidad, una de las historias más clásicas, ni hablar de Charles Dickens, pero bueno, de la literatura, una Martha Cratchit, que es un personaje más chico, pero bueno, que está ahí con su hijo, con Tini, con todo lo que pasa. Y otro que fue una película, esto como un ejemplo, ¿no? Que viene de la literatura. Y otra que sí fue un poco más grande el proyecto, Orlando, con Tilda Swinton, en la película del mismo nombre que viene de una novela de Virginia Woolf. O sea, está basada en su propia historia. Ujú. Entonces, estas historias o este tipo de historias que vienen del lado de la literatura, cuando te han tocado o dirigirlas o traducirlas o interpretarlas, ¿cambia algo a lo mejor que hayas leído la historia, que lo ubiques, que te guste la literatura o no, en tu caso? No, definitivamente. O sea, claro, son adaptaciones, ¿no? Ya sea para dibujos animados o películas, ¿no? Con actores. Y bueno, no son las, digamos, versiones más fieles, ¿no? Se sigue la trama, por supuesto, pero hay adaptaciones. De todas formas, o sea, yo creo que ese tipo de adaptaciones de un libro, ¿no? De literatura, etcétera, cuando lo transfieren, por así decirlo, cuando lo adaptan a una película o un dibujo animado, pues tratan de conservar la esencia, Ujú. ¿verdad? De la trama, ¿no? Y de, digamos, el estilo de los autores. Entonces, o sea, pues siempre es un placer desde traducirlo porque tiene una secuencia, ¿no? Impecable y también, o sea, el cuidado de los personajes, de que sean consistentes, ¿verdad? Nada más que el tema de, Congruentes y demás. claro, sí, no, Uh-huh. no, además que el tema de leer y todo te da esa cuestión de no pifiarle con ciertas cosas como me han contado, uno a veces ha escuchado, pero bueno, estando en el rubro, saben de un montón de otros de proyectos y claro, ha habido cada cuestión es que ni el traductor, ni el adaptador, ni el que dobla, ni el director, ni el ingeniero lo han percatado y capaz que se mandan una burrada tremenda. Entonces, claro, más allá que no tenés sentido común, para que alguien se dé cuenta y decir, che, no, bueno, en su momento Martín Soto me contaba que decían los Guns Roses, Roses y habían dicho los gansos rosas y todo el mundo se lo pasó de largo. Y decir, dale, che, alguien se tuvo que haber dado cuenta. No, y así un montón de cuestiones. Claro. Entonces, claro, por lo menos alguien cuando toca algo que tenga un mínimo de lectura y todo, bueno, es más fácil que te percates de esas cosas, Sí. no importa en el ámbito que estés, porque puede ser desde el comienzo con la traducción y adaptación hasta, bueno, la interpretación, ¿no? Pero es bueno tener ese conocimiento para que no pasen esas cosas. Definitivamente, sí. Sí, ese es, ahora sí que tocando el tema de literatura, ¿no? Y traducción. Creo que es bien importante, o sea, pues estar bien presente en lo que estás haciendo, Claro. porque si no, sí, se cometen errores garrafales, ¿no? Si no sabes lo que estás haciendo, tú sabes,
doblaje y en sí todo lo que es producción y todo es para ayer. Siempre vamos a velocidades extraordinarias, ¿no? Sin embargo, o sea, siempre yo creo que es importantísimo como más o menos saber qué estás haciendo, ¿no? Para cuidar, como repetimos, o sea, la trama y la esencia y el estilo, pues, del autor, ¿no? Sí lo he visto, o sea, yo también he estado en proyectos, ¿no? Donde escucho, o yo misma he dicho cosas así súper segurísimas de lo que estoy diciendo y la verdad es que no sabes qué estás diciendo, ¿no? Claro, sí, Pero sí, es sí. el tono así de que, ¿no? Así era, ¿no? Como los gansos rosas, ¿no? Que seguramente lo han de haber dicho con toda la seguridad del mundo. Y la verdad es que resulta comiquísimo. Pero sí es importante, yo creo, ¿no? Y casi siempre todas las películas y demás traen, está basado en la novela de, ¿no? X autor. Entonces, pues eso casi siempre está al principio. Entonces, eso hay que verlo, ¿no? No nada más hacer el trabajo por hacerlo, ¿no? Sino hacerlo con pasión y dedicación y cuidado. Porque como decía un amigo mío, ¿no? En los pequeños detalles están las grandes diferencias, ¿no? Y bueno, no es por presumir, pero yo sí soy muy dedicada y muy curiosa y si no sé algo, pregunto, ¿no? Porque pues tampoco tenemos que saberlo todo, ¿no? Y pues no sé, si uno no pregunta, no aprendes, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Entonces sí te entiendo totalmente. A mí afortunadamente me ha tocado traducir cosas interesantes como esta de Orlando, ¿no? Esa película creo que es una de las que más disfruté. También estaba muy bien dirigida y muy bien llevada. ¿La viste? Sí, 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 la vi, la vi. Además que es una de los, o sea, interesante, más allá de que uno no conozca la historia previa, porque el personaje en sí te lleva y es rico, más allá de la fantasía que tiene y todo, es un muy buen proyecto. Sí, a mí se me hizo muy interesante. De hecho, te cuento, Orlando, o sea, yo me la dieron para traducir, no sabía que estaba yo así, o sea, qué era, ¿no? Pero cuando vi el script en inglés, el guión, dije, ¿qué es esto? ¿No? Eran como 500 hojas, ¿no? 500 páginas y pues la verdad sí dije, en lo que me metí, ¿verdad? O sea, porque pues esto me va a llevar un montón de tiempo y no sé la duración exacta de la película, pero creo que son como 3 horas o Sí, 4, no, ¿no? larga, larga. Son 500 años, o sea, transcurre en un periodo de 500 años o algo así, y de veras la disfruté tanto, ¿no? Que es la única vez que yo he pedido que me den el personaje, la única vez en 35 años que estuve, digamos, haciendo doblaje de entrada y salida, es la única vez que le dije a Jorge Verdeguer, por favor, dame este personaje, y bueno, ¿sabes cuál fue su comentario? Me dijo, con esa voz que tienes tan chiquita. Y yo sí, yo no quiero hacer, o sea, era así como una euforia la mía, ¿no? Unas ganas de hacer este personaje, ¿no? O sea, nada más, o sea, ya con la traducción ya estaba yo súper empapadísima sobre la historia, o sea, porque ir palabra por palabra, escena por escena, estar pausando las escenas para, pues no sé, adaptar el texto, ¿no? Al doblaje, las labiales y demás. Estaba yo muy empapada y fui con Jorge y le entregué la traducción y le dije, por favor, yo quiero hacer ese personaje, es la única vez que he pedido uno, imagínate, ¿no? ¿Cómo me quedó? No sé, pero yo lo disfruté muchísimo. Me encantó doblar a Tilda Swinton, ¿no? Y estar más todavía involucrada, ¿no? Con ese proyecto. Y se me hizo una producción y una actuación muy bonita, ¿no? O sea, muy placentera visualmente. Y la música y todo me encantó. Y bueno, Tilda creo que es excelente, ¿no? Con todo lo que hace, o casi todo. Sí, ¿verdad? No, 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 tremendo. Por eso sí, pero es como que creo que coincido, ¿no? Con esa voz que yo acá, pues es un personaje pesado, pero bueno, es todo cuestión de interpretación y poder meterse, pero si uno ya lo está viviendo desde el primer momento, ya le estás dando otra cosa, ¿no? Sí, Otra pasión
a sí, esa reinterpretación, vamos a decir. Bueno, y eso en sí es lo importante. Hemos visto a lo largo de la historia en el doblaje voces que no pegaban, pero quedaban. Una de las que siempre nombro es a Hodge, de Starkey Hodge, con Liñán, que sí. vos lo veías a rubiecito y decís, no le pegas, ¿cómo puede tener ese caño? Y bueno, y uno si no lo escucha con esa voz, ya no ¿Cómo le lo suena. identificaste? Claro, y así con un montón de cosas. Y bueno, o sea, uno nunca sabe, le puede quedar o no, pero el tema es cómo lo perciba la persona. Hoy en día es distinto, porque bueno, te lo escuchan en todos los idiomas, te lo empiezan a comparar y todo. Yo no ando con eso, o sea, yo lo escucho, si me gusta, y si no, no, pues si no es una locura, estás empezando a comparar todo. No terminás disfrutando de nada y no tiene mucho sentido, pero si uno ya ve el personaje y le está poniendo otra cosa por lo que sea, bueno, dale, adelante. Sí, exacto. Sí, no, yo estaba muy, muy encaprichada con hacer ese personaje. La verdad. Es la única vez que pedí, por favor, no, dámelo. Y bueno, no tengo una copia de la película doblada al español con mi voz. Sin embargo, un amigo, ¿no? Alfredo, me mandó el CD, ¿no? El disco y me pidió que se lo autografiara, ¿no? Y yo me sentí honradísima, te lo juro, porque creo que es uno de mis proyectos favoritos. Sí, Me encanta, como, o sea, en tanto en traducción como estar ahí en la cabina, claro. fue fenomenal, ¿no? Y aparte, bueno, pues me salí con la mía, ¿no? Es horrible. Bueno, te voy a meter en el género del anime, que es donde está el fanático, el que siguen y demás, pero acá en las percepciones, más allá de un personaje de Luis Oberon en Dollbook, pero obviamente un proyecto fuerte en donde también estuvo Angie con una de las principales, que estuviste en las narraciones con el personaje de Sierra, de Presea y Sí, mi preferida, que es Aska de Faren, que es hermosísimo, hermosísimo ese personaje, hermosísimo, como las expresiones, cómo se ríe, todo, porque, a ver, yo lo vi después, tiempo después, perdí la vista y todo, ¿no? sí. Pero era verlo y la voz que tenía, lo que hacía, no, me moría porque era algo tan, no sé, tan desfachatado que te encantaba, obviamente, en Las Guerreras Mágicas. Ay, sí. Entonces, más allá de este personaje hermoso que a mí me encanta, con este género del anime, bueno, que te ha tocado con varios géneros, ¿no? Traducir, etcétera, dirigir, pero ¿cómo te llevas? ¿Cómo te has llevado con el anime en sí? Que es un género bastante particular. Me encanta, me encanta el anime. Y lo disfrutaba mucho. Y teníamos hasta cierto punto una sinergia muy interesante, ¿no? Con ese grupo de actrices, de actores, Ana Grinta y Beth González, Angie, ¿no? Gaby Lopetegui, yo, también estuvo Erika Robledo, Marcela Bordes, Sí. ¿no? Etcétera. Eran momentos muy bonitos en el doblaje en Los Ángeles. Te repito, era como una familia, ¿no? Y todos nos llevábamos bien y disfrutábamos muchísimo nuestro trabajo y nuestros personajes. Y sí, hice varios animes, ¿no? Y me gustan todos, ¿no? Las guerreras mágicas, claro, como estaba yo involucrada muchas veces, desde la traducción hasta estar en el estudio, me dieron ahora sí que la narración, ¿no? O sea, las guerreras mágicas, la introducción y demás, y varios, dos o tres personajes que hice o sea, diferentes, pues sí, o sea, lo disfruté muchísimo, ¿no? Era muy divertido y los dibujos eran increíbles, ¿no? Muy estéticos y tenía, pues, como dice, ¿no? El título, mucha magia, ¿no? Entre ciencia ficción, bueno, pues era ciencia ficción, pero, ¿cómo te diría? Los muñequitos todos estilizados y todos esos ojos grandes y visualmente era muy, muy placentero también, ¿no? Muy atractivo. Sí, El que las sí, ha visto
me tiene que dar la razón con el personaje eso, porque no se reía, no, no era una cosa, estaba re loco ese personaje de Asca de Fare, no, no estaba muy mal de la cabeza. Después tiene su etapa reflexiva, cuando ve que se está destruyendo todo, para todo lo que quieran. Pero al Sí. comienzo, no, no, hermoso, hermoso. Es uno de los personajes por los cuales vale la pena ver de nuevo ese anime. Lo puedo asegurar. Bueno, Fíjate, no sabía yo hasta hace poco, un par de años, no sabía yo el auge que tienen las guerreras mágicas en Latinoamérica, ¿no? América. La verdad no tenía ni idea. Angie creo que hizo como un video, ¿no? Y con todos nosotros invitados y demás. Y pues hablando sobre esto, ¿no? Sobre las guerreras mágicas y los personajes y demás. Y hasta entonces me enteré el auge que sigue teniendo después de todos estos años, ¿no? Y pues es que entonces ahora sí que siento que es un honor, ¿no? Aparte, haberle puesto mi voz, ¿no? A la introducción y demás, ¿no? Como te darás cuenta, no me ha cambiado la voz en lo más mínimo, no soy perfecta. no, bueno, eso es una ventaja. Hay gente, bueno, cuando lo entrevisté a Javier Pontón, es Sí, como con Arturo Mercado, padre. O sea, sí, ¿cómo haces para seguir teniendo esa voz? Porque no te cambió nada. Y bueno, los dos se reían, Javier Pontón se reía. Dice, bueno, yo no grito, no esto, no aquello. Pero vos decís, loco, pará, no podés tener la misma voz que en Gris, dejate de hinchar. Está bien, sí, hay un matiz distinto, está más grande, todo lo que quieras, pero es la misma voz. No, no es que la tiene avejentada ni nada. Decís, por favor, ¿cómo haces? sí, pues yo creo que tal vez sea genético, sí hay personas que se cuidan la voz, ¿no? También creo que tiene mucho que ver con la personalidad de la persona, ¿no? Valga la redundancia, porque, o sea, te digo, yo soy súper ecuánime, ¿no? Entonces no, creo que eso se refleja mucho en mi voz y en mi salud, ¿no? Porque en general, o Claro. sea, soy una persona súper sana, ¿no? Y pues no sé, como no tengo conflictos internos, ¿no? A lo mejor sigo teniendo la misma voz de niña porque así sigo, a pesar de que ya son muchos años de vida. No sé. No importa. A ver, la cuestión es lo que uno lleva adentro, cómo lo lleva. Y lo demás, que no importa nada. No, la verdad no, hay que ir con la corriente, ¿no? Fluir rico, sí.